Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor Dios Todopoderoso sea sobre sus vidas en esta noche. Estamos a viernes día 8 de agosto del año 2025. Agradecemos al Señor por permitirnos de estar aquí en esta noche para compartir con todos ustedes una nueva transmisión. Soy el pastor Juan Teixeira desde la ciudad de Cacequí, Río Grande del Sur, donde junto a mi esposa, mi familia, somos misioneros en este país. Y queremos, como todos los días, como todas las noches, compartir una palabra de Dios con todos ustedes. Y en esta noche estamos en el libro de Primera de Crónicas, capítulo número 21. Primera de Crónicas, capítulo número 21, donde nos va a hablar de cuando David le hace un censo al pueblo, desobedeciendo a Dios, y esto desagrada a Dios. A él le parecía que estaba todo bien, pero al Señor no estaba agradando a Dios. Algunas veces también nosotros cometemos esos mismos errores. Para nosotros está todo bien, está correcto. Ni siquiera pecado es, pero para el Señor es algo totalmente diferente. Debemos de pensar, meditar antes de tomar algunas actitudes o algunas decisiones en nuestras vidas que puede traernos consecuencias. Consecuencias estas que son causadas por decisiones equivocadas que tomamos. Y David tomó una decisión equivocada en censar el pueblo. Y llegamos en el capítulo 21 de Primera de Crónicas, en el versículo número 14, donde la palabra del Señor nos va a decir: así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. Allí estaba el ángel del Señor. Y ese es nuestro tema en esta noche, la era de Ornán. El ángel estaba pronto. Buenas noches, Rosa. Que Dios bendiga poderosamente su vida, su familia, su generación, allí en Uruguay, en la ciudad de Solimar, en el departamento de Canelones. Bendiciones de parte del Señor. Resulta que aquella peste vino sobre Israel y mató 70,000 hombres. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia del censo que había hecho David. Esto desagradó profundamente al Señor. Y vino entonces ese desastre. Dios estaba dispuesto a destruirlo todo, pero en su infinita misericordia, cuando el ángel estaba para destruir Jerusalén, que estaba en la era de Ornán, allí entonces Dios le va a ordenar que se detenga. Ahí el ángel del Señor, en el versículo número 18, va a hacer lo siguiente. El ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán. Aquí nosotros tenemos la aparición del ángel de Jehová. Sabemos que el ángel de Jehová era el propio Señor Jesucristo, en una previa, podríamos decir así, de su encarnación aquí sobre la fase de la tierra. El ángel del Señor va a mandar a un profeta decirle a David que tiene que levantar un altar en la era de Ornán. Bien,
David entonces se va a dirigir hasta la era de Ornán. Ornán, este hombre, también va a ver el ángel en el versículo número 20, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Tuvieron temor, tuvieron miedo, vieron aquella visión celestial y se asustaron, entonces lógicamente se escondieron. ¿Qué estaba haciendo Ornán? Estaba trillando el trigo. ¿Qué era una era? Era un lugar plano, con un piso bastante duro, donde se limpiaban los cereales. Podría ser el trigo, cualquier otro tipo de cereal, donde allí se los pisaba, donde allí se separaba la paja del grano. Allí se hacía esa separación y allí también se secaba esos cereales. Allí entonces estaban en la era de Ornán y el ángel viene a aparecer en esa era. David entonces le va a decir en el versículo 22, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Era un altar de arrepentimiento, era un altar de perdón, era el lugar del juicio de Dios. Allí la era simboliza o significa juicio de parte del Señor. Fue allí donde se detuvo el ángel y no avanzó sobre Jerusalén. Y allí entonces David va a comprar aquella era. Y Ornán respondió a David, tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para leña y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba pasando mal. Y este hombre muy solidario y preocupado también con su propia vida y con la vida de sus hijos, él ofrece todo esto. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Esas fueron palabras del rey David. El rey David sabía lo que estaba haciendo. El rey David sabía lo que había sucedido y por qué estaba sucediendo aquella peste, aquella mortandad en Israel. Algunas veces los hombres piensan que están haciendo la voluntad de Dios, o les parece que lo que están haciendo es para agradar al Señor, que cuando en realidad Dios no se agrada de algunas actitudes que tomamos algunas veces. La era de Ornán estaba justamente en el monte Moriah, aquel lugar donde allá en Génesis capítulo número 22, Abraham lleva a Isaac para ser sacrificado en aquel lugar. Ese era el lugar de la era de Ornán. Y allí entonces se va a levantar un templo. En el monte Moriah también va a ser levantado el templo en la época de Salomón en la ciudad de Jerusalén. Entonces estamos hablando de un lugar donde la manifestación del Señor era prácticamente seguida, diaria, allí en aquel lugar, donde allí acontecieron diferentes acontecimientos bíblicos y diferentes manifestaciones del poder de Dios. Fue también en esa montaña, en esa cadena montañosa, donde Jesús fue crucificado también, en el monte de la calavera,
que formaba parte del mismo monte Moria. Todo esto en Jerusalén. Bien, la era decíamos que era el lugar donde allí se separaba el trigo de la paja. Allí era donde se limpiaba. Antes de llevar el trigo o los cereales, lo que fuese, la cebada, a los graneros. Allí era el momento de la separación. ¿Qué está hablando la palabra de Dios para nosotros sobre esto? ¿Qué tenemos nosotros que ver con una era? Con la era de Ornán. Vamos a Lucas, capítulo número 3, versículo número 16 y 17. Va a decir la palabra del Señor. La predicación de Juan Bautista. En el versículo 16 del capítulo número 3 de Lucas, va a decir, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno, aquí está Juan diciendo, viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Esto lo estaba diciendo Juan Bautista, hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él va a limpiar lo que su era, el lugar donde se trillan los cereales. Buenas noches, Agustina, en la ciudad de Artigas, Uruguay. Que Dios te bendiga poderosamente. Un gran abrazo a toda la familia. Resulta que la era es el lugar del juicio de Dios. El aventador es la pala con la cual el Señor va a separar, está diciendo la palabra de Dios. El aventador está en su mano y limpiará su era. El aventador era una pala grande de madera donde era utilizada para limpiar, para separar el trigo de la paja, para sacar todas las impurezas, para luego llevarlo al granero. La era era un lugar plano, como una especie de pozo, pero con un piso muy duro. Principalmente era en los montes, en las montañas, donde se hacían esas eras. Nosotros encontramos, por ejemplo, en el libro de Jueces, capítulos 5 y 6, que el ángel del Señor va a hablar con Gedeón también cuando le estaba trabajando en la era, cuando él estaba trillando el trigo, los granos en la era, y el ángel del Señor va a hablar con él. ¿Qué significa el trigo? ¿O qué significa, mejor dicho, la era? Significa el mundo. Nosotros somos el trigo. El trigo también simboliza nuestras obras. Nuestras obras, antes de conocer al Señor, eran infructíferas. Nuestras obras, antes de conocer al Señor, no servían absolutamente para nada. Y hablando de obras, la palabra de Dios nos dice que la salvación no es por obras, sino que la salvación es por gracia. Esto está allá en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo número 8. La salvación no es por obras. Hay algunas entidades religiosas por ahí que hacen muchas obras sociales, pensando que a través de esas obras o de esas dádivas que hacen, van a recibir la salvación o van a tener un mejoramiento en su espíritu, una elevación espiritual. Eso no es bíblico. Eso no lo encontramos en la palabra de Dios. Por lo contrario, encontramos que la palabra de Dios dice que la salvación no es por obra, es por la gracia del Señor. Y esto no proviene de nosotros,
para que nosotros no vengamos a gloriarnos. Es la gracia de Dios. Las obras no van a salvar a nadie. Ahora, ¿las obras forman parte de la vida cristiana? Forman. Santiago va a decir que la fe sin obras es muerta. Nosotros cuando hacemos las obras, nosotros no debemos de hacer obras muertas. Nosotros estamos convertidos al Señor, estamos en el camino del Señor, estamos haciendo la voluntad del Señor, entonces nuestras obras deben de estar de acuerdo a los mandamientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por ejemplo, ayudar al prójimo es una obra que debemos hacer. Más que una obra es un deber, es algo directamente ordenado por el Señor Dios Todopoderoso. Pero eso no me garantiza la salvación. Lo que me garantiza la salvación es la gracia del Señor. Y es eso lo que nosotros debemos de aceptar. Es eso lo que nosotros debemos de recibir en nuestro ser. La gracia del Señor. Tú no vas a ser salvo porque seas bueno. La persona puede ayudar a todo el mundo. Puede hasta construirle una casa. Puede alimentar a alguien de por vida. Sostener a una familia entera. Hacer obras filantróficas. Donaciones monstruosas. Pero eso no le garantiza la salvación. Por ser bueno, nadie va al cielo. Nosotros vamos al cielo por la gracia del Señor. Pero eso también implica que nosotros no debemos de pecar. Porque también hay una cierta doctrina que dice que una vez salvos seremos siempre salvos, sin importar lo que hagamos. Entonces eso también es totalmente antibíblico. Quien enseñó esto fue Calvino, allá en la época de la Reforma, ya por el siglo XVI, XVII. Entonces, la gracia de Dios nos garantiza la salvación. El trigo representa nuestras obras. ¿Y la paja qué representa? Nuestras obras muertas. Nuestras obras muertas. Y el granero. El granero está simbolizando, está representando la vida eterna. Esto es lo que encontramos en la era. En este caso estamos hablando de la era de Ornán, este hombre que le vendió a David, donde David tuvo que levantar un altar, donde tuvo que ofrendarle al Señor. Antiguamente, para el perdón de pecados, era necesario el derramamiento de sangre de un animal inocente. Por esto es que Ornán le va a ofrecer a David los bueyes, los trillos del arado como leña para sacrificarlo. Y le va a ofrecer también trigo para que ofrende al Señor. Pero David se niega a recibir todo esto como que fuese dado para él. Algo debería de costarle. Era un sacrificio que él tenía que hacer al Señor Dios Todopoderoso, para poder entonces obtener el perdón de sus pecados. Nosotros somos el trigo. Nosotros estamos en la era del Señor. El Señor está con la pala o el aventador en su mano para trillarnos, para limpiarnos, para sacar toda impureza que pueda haber en nuestro corazón. Antiguamente, en las chacras, aquí en Uruguay, hablo de Uruguay, de las chacras, campaña, donde se plantaban cereales, donde allí se plantaba mucho poroto, por ejemplo. Cuando llegaba la época de la cosecha, que el poroto estaba pronto para ser cosechado, se ponía todo en una bolsa y luego se golpeaba aquel poroto, para que la cáscara fuera abriéndose y allí entonces la chaucha fuera abriéndose y allí entonces fuera
fuese quedando libre el grano que estaba adentro de aquella chaucha. Buenas noches, Rubia, en la ciudad de San Francisco de Asís. Un gran abrazo para toda la familia en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret, para que fuese separado de la chaucha. Así también es el trigo. El trigo era trillado, el trigo era golpeado para que el grano se soltara. Ahora, luego lo que quedaba eran restos que no eran aprovechados. Entonces, estos restos eran echados al fuego que nunca se apaga, dice el apóstol Juan. Ahora, juntaban aquel trigo, lo limpiaban, lo purificaban. Ahora, junto con la paja, ¿será que no iría algún grano de trigo? Claro que sí, porque en el momento de la limpieza, algunos trigos no se desprendían de su cáscara, no se soltaban, no querían salir de allí. Esto nos hace reflexionar y pensar en cuántas vidas no quieren abandonar el pecado, no quieren abandonar el mundo. Están siendo trilladas, están escuchando la palabra del Señor. Dios les está hablando, Dios les está diciendo que salgan de Babilonia, que salgan de Egipto, que salgan del mundo, que salgan del pecado. Pero así permanecen. No quieren soltar el pecado. Hace un tiempo ya hablamos con un hombre que él es como aquel centurión que ayudaba a la sinagoga y que era muy bien visto entre los judíos. Pero por ayudar a la sinagoga él no iba a ser salvo. Cuando él tuvo el encuentro con el Señor, ahí su vida cambió. Entonces este hombre, él siempre está en una iglesia, en otra, y él dice lo siguiente: yo no me convierto porque amo el mundo. Es un grano de trigo que no quiere salir de la cáscara. Es un grano de trigo que no quiere ser trillado. Por más fuerte que le golpee el aventador, la pala, por más fuerte que le golpee, él no suelta el mundo, no larga el mundo, sigue prendido allí en aquel lugar. Entonces, estábamos hablando de los hombres buenos. Entonces, por más bueno que sea la persona, al no salir de la cáscara, al no desprenderse, él no va a poder ir para el granero. ¿Me entienden ahora? El granero está simbolizando la vida eterna, porque para el granero van solamente los granos limpios, van los granos buenos, no va cualquier grano para el granero. Lo que queda junto con los demás residuos, junto con la paja, con las chauchas, con lo que sea, se va al fuego. No va para el granero. Hablando de lo que más tengo conocimiento, pero que no tiene nada que ver con el trigo, hay una diferencia tremenda que es el poroto. Cuando golpeaban el poroto y luego lo colocaban al sol para limpiarlo, para separar las chauchas secas, inservibles, que servían muchas veces para encender el fuego en el fogón a leña, era para lo que servía. Allí también casi siempre hay algunas larvas, algunos gusanitos, que también deben ser sacados de allí, de aquel lugar, para que el grano quede limpio, quede bueno. Hoy ya no se ve mucho esto, pero cuando alguien iba a preparar un poroto, ponían arriba de la mesa y allí entonces empezaban a separar los buenos, aquel que estaba más o menos, aquel que tenía algún bichito,
aquel que tenía un poco de moho, que estaba sucio, era colocado aparte. ¿Para dónde iba? Para el fuego. Era inservible, no estaba apto para alimentar a nadie. Es la vida del cristiano del que estamos hablando en esta noche. La vida del cristiano debe estar limpia de toda suerte de impurezas, principalmente las impurezas del pecado. Bueno, si es impureza ya es pecado. Y algunos se prenden a ese pecado y no lo abandonan. Todavía hay cristianos que participan o que festejan el carnaval, ya sea en las llamadas o en el carnaval aquí en Brasil, el carnaval en la ciudad de Artigas, en fin. Pero que participan de eso, porque alguien les ha dicho que es una cultura y creen que eso no es pecado. Y hay mucho pecado disfrazado de cultura. Es algo cultural de mi nación. Es pecado y te separa de Dios. Recordemos que comenzamos hablando en 1 de Crónicas 21 de que David censó al pueblo y él pensó que lo que le estaba haciendo estaba bien. Esto no importa. Esto no va a dar nada. Muchas veces oímos esas expresiones. No importa. Déjalo que vaya, que participe. Al final tienes que conocer el mundo. Tienes que saber lo que hay en el mundo. En el mundo hay pecado. En el mundo hay lujuria. En el mundo hay vanagloria. En el mundo hay adulterio y cuantas otras cosas más. Es lo que hay en el mundo. Que nosotros podamos ser como ese trigo que es limpio, que se desprende de la paja, que abandona aquel tallo muerto, seco, y va para el granero, para la vida eterna. Que nuestras obras puedan estar de acuerdo con la voluntad del Señor. Que nuestras obras puedan estar de acuerdo con la palabra de Dios. Que no vengamos a producir obras muertas, porque tampoco nos va a servir de nada. Y vuelvo a decir, las obras no te dan salvación. Por ser bueno no vas a ser salvo. Más todavía. Epístola a los Romanos dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Juan va a decir, a todos aquellos que lo recibieron, Dios les dio la potestad de ser hechos o transformados en hijos de Dios. Entonces hay esperanza. Pero para que podamos llegar a ser hijos de Dios, permitamos que Dios venga a trillar nuestra vida. Permitamos que el Espíritu Santo de Dios venga a trillar nuestra vida. En el día de ayer o antes de ayer hablábamos de la vid verdadera, cuando Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Y todo pámpano que en mí no produce fruto, dijo Jesús, será cortado y será echado ¿a dónde? Al fuego. Será echado afuera. Entonces es la misma conexión. Necesitamos estar injertados con el Señor. Necesitamos hacer la voluntad del Señor. Dejemos las obras muertas de lado y vengamos a hacer la voluntad del Señor produciendo frutos del Espíritu y frutos en abundancia. Que se vea, que alguien sienta que en nuestro corazón existe amor, existe mansedumbre, existe templanza, existe dominio propio. Que nuestras emociones están bien equilibradas, que tenemos paz en nuestro corazón y que podamos también transmitir esa paz para aquellos que no la tienen. Permitamos que el Señor trille nuestro corazón también y que haga una gran limpieza. Juan Bautista dijo que
el profeta Juan Bautista dijo que el Señor estaba con el aventador en su mano para limpiar la era, para limpiar la era. En la era no puede haber, no puede existir, no puede haber allí, no puede haber allí ningún tipo de basura. No puede haber allí nada que pueda contaminar el trigo. Debe ser un lugar limpio para que el trigo venga a ser trillado. Que nuestra vida sea como la era de Ornán. Que nuestra vida sea un altar de adoración al Señor. Hoy no tenemos altares físicos, pero que sí nuestra vida sea un verdadero altar de adoración al Señor. Comparte este video. Compártelo con tus amigos y con tus familiares. Y si puedes, haz una visita en nuestro canal de YouTube, que lo tuvimos que hacer de nuevo, y allí puedes suscribirte. No cuesta nada, es totalmente gratuito. Simplemente entrar allí en el canal de YouTube y suscribirte. Así YouTube va a ir sabiendo de que nuestro contenido, que nuestras transmisiones son de interés. Así como también en Facebook. Cuanto más lo compartas, más van a entender que son publicaciones importantes de interés. Y nuestro único interés es que la palabra de Dios llegue a cada criatura. Que donde exista un celular, puedan tener también allí una palabra del Señor. Donde exista un celular, una tablet, un computador, en fin, allí pueda llegar la palabra del Señor. Nilton Santos en la ciudad de Alegrete, te damos las buenas noches. Nilton, un gran abrazo para ti y para tu esposa Lení. Que Dios los bendiga poderosamente en esta noche. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro, que estás en los cielos. Señor, sea santificado tu nombre, Padre. Te alabamos y te glorificamos. Exaltamos, glorificamos tu nombre. Dios mío, que podamos, Señor Dios, caminar por el sendero de la justicia. Señor, que podamos, Señor Dios, sentir tu presencia a cada día. Dios mío, pongo, Señor, ante tu presencia en esta noche a cada uno de mis hermanos que están conectados en esta hora. Aquellos, oh Señor, que van a asistir a esta transmisión en los diferentes grupos donde van a ser publicados. Oro, Señor amado, por aquellos que van a compartir esta transmisión. Por aquellos, Señor, que van a enviar en sus grupos de las redes sociales. Señor, que podamos alcanzar vidas con tu palabra, Padre mío. Señor, y que tú puedas, Señor, limpiar, purificarnos, Señor eterno, a través del poder de tu Santo Espíritu. Señor, guarda a cada uno de mis hermanos. Que este final de semana, oh Dios, puedan estar en comunión contigo y con tu iglesia, Padre. Que no dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Señor, que tu paz, que tu misericordia esté sobre la vida de cada uno de ellos y que tengan un final de semana bendecido, que tu gloria venga a ser manifestada sobre su casa, sobre su familia, en el nombre de Jesús, Señor. En paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solamente tú, oh Señor, nos haces vivir confiados. Gracias, Padre. Amén. Amén, amados y queridos hermanos. Volvemos el lunes a las 7 de la mañana con la Biblia, el mate y el amanecer. Y en la noche estaremos nuevamente aquí con todos ustedes en esta transmisión en vivo de las 20 y 30 horas. Que la paz, que la gracia, que la misericordia del Señor sea sobre sus vidas desde ahora y para siempre. Amén.